Hola Alexander, ¿cómo Hola, hola. estás? Hola, ¿Cómo hola. te Muy ha bien, ido? muy bien. Gracias. Gracias ¿Cómo por va todo? ser tan puntuales todos. Gracias a ti por la invitación, qué chévere. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Vale, Dame un chancecito que haya aquí aquí me van 6. a ver un poquito rojo el ojo, no te vayas a extrañar, sino que es que me dio un derrame conjuntival. Ay, Entonces estoy caray. enfermita por estos días de los ojos para que no te asustes. Ah, espero que te recuperes pronto. Dirás, esa tiene el ojo chuquiciado. Espero que te recuperes pronto. Gracias. Hola, hola. Hola, Mónica. Hola, Moni. Y Moni tiene ¿Qué cara de más? dormida. Estaba haciendo la cita. Ay, qué rico. Voy a traer un Aquí vaso de está agua que se me Sebas. olvidó. Ya regreso, voy por una agüita. Bueno, ¿cómo sigue el ojo? Pues mira, ¿me alcanzas a ver? Buenas No, pero tardes. ya mucho mejor. Sí, ahí voy. Pero sí está siempre feíto. Ay, yo también estoy toda desmechuzada. Hola, Moni. Hola, Estuve en el médico. Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Nos estamos organizando? ¿Qué? Sí, haciendo la siesta. ¿Y dónde Así. estás en Sabaneta? Sí, en la ¿Estás doctora. en... Ah, súper bien. Hola, buenas tardes, Raúl. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por conectarte. Gracias. Estamos acá. Bueno, mientras vamos guardando un par de personas más, no sé si se han dado cuenta estos días que, pues no sé, ha sido una suma de cosas que están cambiando, que contradicen lo que habíamos aprendido con las acciones y empiezan a ocurrir cosas que no habían ocurrido antes. Entonces, como que se nos pierden un poco las tendencias que teníamos identificadas. No sé, ¿qué se les ocurre? Abran los micrófonos y cuéntenos qué han pensado o qué han sentido estos días, si han estado pendientes de la bolsa o de la economía misma. Voy a Pues abrir la... que tenemos que esperar que Trump gane. Bueno, sí, eso Sí me es pasó una algo que no expectativa, sé ¿no? qué pasa acá. Ah, que hay que esperar que nuestro mejor amigo gane para que eso se vuelva a mover. Ay, Sí, eso es lo principal. Bueno, pero entonces, no sé si se han fijado, por ejemplo, que hace un tiempo nosotros decíamos, no, si sube el dólar, entonces subió también la acción, el equivalente a pesos en la bolsa de Nueva York, entonces vamos a comprar a Colombia porque nos va a ir bien y además haya subido 2% el índice y nosotros nos quedamos aquí expectantes y pasan 2 días y nada, ¿no? Entonces, ¿por qué comento todas esas cosas? Toda esa cantidad de información que llega, todas esas tendencias, cambios, variables, casi que en tiempo real, pues son demasiadas fuentes y conexiones e interacciones que son a veces difíciles de seguir, ¿no? Y pues ese es el objetivo precisamente de Machine Learning, es ir un poquito más allá, ¿no? se Y me usar había una caído la herramienta. llamada. Señora, Qué pena, se me había caído. no te preocupes. Entonces esa es la idea, o sea, ¿cuál es la motivación de hoy? Mostrar el fundamento, cómo opera esto de Machine Learning o el aprendizaje de máquinas que nos ayude a entender, por ejemplo, esto de las acciones, cómo diferentes variables actúan y cómo podemos anticipar un poco de tendencias, ¿no? Cuando están ocurriendo sucesos de los cuales pues no teníamos experiencia o que no hay historia, básicamente. Entonces, pues de eso se trata.
pues es parte de la motivación por la cual yo me metí en esto también. Con Mónica habíamos hablado hace un tiempo para el tema inmobiliario que necesitábamos involucrarnos más con el tema de ciencia de datos y Big Data y cosas así porque pues realmente nos sentíamos un poco cortos, ¿no? Hace aproximadamente 2 años, cuando conocí a Mónica, estábamos en un curso de avalúos de propiedades, ¿no? Y yo recuerdo el primer día le pregunté al profesor, porque nos dijo, ¿ustedes qué quieren aprender? Yo le dije, yo quiero aprender las variables que dictan el precio de un inmueble. O sea, si yo tengo uno con balcón y uno sin balcón y uno que está en el noveno y uno que está en el tercero, ¿yo cómo hago para separar y darle un precio a eso teniendo en cuenta todos esos valores? ¿Cuáles son los factores que más influyen en el precio de una propiedad? Porque pues yo no quiero comprar caro y tampoco quiero vender muy barato. Bueno, pues después de unas semanas de curso, pues todo se redujo a una estadística ultra básica. Y básicamente la respuesta que dijo es, vea, usted consiga apartamentos que sean muy parecidos, ¿m? Y divida el precio sobre el área y ese es el número que usa. Yo, bueno, pero si está mirando exterior o interior, no, 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 no. Le toca separar los de vista exterior de los de vista interior porque esos no cuentan. O si valen lo mismo, entonces sí cuentan. Entonces yo decía, aquí falta algo, ¿no? O sea, que a punta de estadística como que no, ¿no? Y lo mismo pasa con las acciones, ¿no? O sea, no las empresas no son iguales, no hay ninguna empresa que sea igual, no hay ninguna acción que sea igual, así sean de la misma empresa. Por eso la preferencial cuesta diferente a la ordinaria, ¿no? Y los clientes que compran una piensan diferente a los que especulamos con la otra. Entonces, hay muchas variables que es importante, ¿no? Aprender cómo podemos capturar esa variación y de pronto tomar un poco menos decisiones asumiendo nuestra experiencia, sino tratar de agregar más herramientas que nos ayuden a la toma de decisiones. Porque pues aquí estamos es en el negocio de producir plata y vivir felices. Entonces, pues bueno, esa es la motivación para esta charla. ¿De acuerdo? Siéntanse libres, por favor, de abrir los micrófonos, interrumpan, hablen, lo que sea. Yo no me voy a ofender, no me voy a molestar. Me gustaría pues tener esa interacción y sobre todo ideas, porque aquí tengo mi blog de notas. Otra de las cosas es que cuando uno empieza a ver de pronto cosas que pueden ser un poco nuevas o diferentes a lo que conocíamos o lo mismo, pero con otras palabras, eso nos ayuda a despertar ideas. Y la idea, bueno, el plan de estas sesiones también, si hay una idea que podamos explotar para nuestros intereses, la apunto y bueno, vamos a buscar una manera de implementarla por el bien de todos. ¿De acuerdo? Bueno, suficiente de introducción. Entonces, vamos directo al grano. ¿Qué es eso de Machine Learning o aprendizaje de máquinas? Aquí puse yo el esquema más sencillo que puedo encontrar, ¿no? Entonces tenemos un mundo que se llama Machine Learning en donde tiene una puerta muy grande, en donde hay datos entrando, pero también información. Información es porque no toda la información que usamos está en números o tablas, ¿no? También hay información que puede venir de fotos, pueden venir de opiniones, pueden venir de cosas cualitativas, pueden venir una lista de valores que no están cuantificados, ¿no? Pero que podemos entender mejor o peor, o podemos entender A es diferente de B. Ese tipo de información también se puede manejar acá. Y dentro hay un robot, como el que está pintado ahí, que es capaz de detectar relaciones entre esa información que no eran tan aparentes. O de pronto él empieza a hacer varios experimentos y se da cuenta que si... No estamos viendo la presentación. Ah, ¿no? ¿Y eso? Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Voy a descompartir y volver a compartir. A ver si funciona. Screen. ¿Ahora sí? ¿Me Sí, ahora sí. confirman si pueden ver la Sí. presentación? ¿Sí? Sí, Alex, sí la podemos ver ya. Ok. ¿Moni? ¿Mónica? Sí, ya la podemos ver. Ok, Ya la... excelente. Entonces, bueno, decía que dentro de ese robot es capaz
de hacer muchas operaciones y empezar a partir los datos, a segmentar por aquí y por allá y a descubrir patrones de información, dependencias, estructuras, relaciones que no eran tan claras, de pronto él las encuentra mejor. Es como si pusiéramos a un equipo de muchos estadísticos, vea, analíceme esos datos, entonces empiezan a segmentar, a sacar, a cortar, ¿no? Hay muchos algoritmos y técnicas para detectar esas relaciones, que pues para una persona con formación en estadística lo lograría hacer, pero pues esto requeriría esfuerzo y tiempo, ¿no? Y le pedimos a ese robot que nos construya un programa, un modelo que sea capaz de reproducir esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué nos entrega? Nos entrega un modelo que si nosotros le ponemos datos, él nos da una respuesta. Pero entonces fijémonos que ese modelo, pues no lo construimos nosotros. Nosotros le dimos aplique esta técnica y usted parta los datos y me devuelve los resultados, que es el modelo, el que yo voy a usar después para predecir los nuevos datos. Entonces, si comparamos eso con lo que nosotros sabíamos de lo tradicional, lo que nos enseñaron en la escuela, es como se ve en esta imagen. A su mano izquierda, ¿no? Les puse una foto y les presento. Ella es Ada Lovelace. Ella es una matemática, ¿no? Fue una matemática muy prominente de 1800. Una mujer supremamente inteligente en matemáticas, que fue la primera persona que logró hacer que una máquina calculara una secuencia de números. Y por eso a ella se le atribuye el primer programa matemático de computador que existió en el mundo, ¿no? Ella en su cabeza tenía la inteligencia matemática, tenía el conocimiento y logró generar un programa para que una máquina generara una secuencia de números conocida, ¿no? Y pues a mano derecha se ve cómo sería esa matemática hoy, ¿no? Es una persona ahí, una inteligencia artificial llena de datos en su cabeza, pero que además es capaz de dibujar esas rayitas, esas conexiones entre los datos, de manera que todo ese volumen de información, ¿no?, se vea de una forma ordenada y que también produzca una secuencia o que una predicción de datos. Entonces, ¿cuál es el punto de decir acá? Que no hay nuevas matemáticas, no son nuevas fórmulas, no es una nueva ciencia, es la misma matemática antigua, pero puesta dentro de un sistema inteligente de computación, aprovechando pues lo que es la tecnología. ¿Y por qué? Pues porque la cantidad de datos que manejaban en 1815 es ínfima comparado con la cantidad de datos que se pueden manejar pues hoy en día. Por eso es importante este tema de la nueva computación. Y pues, ¿en qué se diferencia de lo que hacíamos antes? Y esto también lo hablo desde la experiencia. Trabajé varios años produciendo o dirigiendo un equipo que producía programas de computador. Entonces, en la parte superior está cómo era antes un programa de computador, por ejemplo, para analizar el precio de las acciones. Entonces, teníamos a la mano izquierda, de entradas, había que instalar un programa, había que tener un software, ¿no? Y alguien lo tuvo que desarrollar y eso tomaba meses a años, ¿no? Y había que colocar datos y esas dos partes se conectaban en un computador, se corre el programa y teníamos una respuesta, ¿no? Entonces yo les pregunto ahorita, en ese sistema tradicional, ¿dónde creen que está el cuello de botella? ¿Dónde es lo que cuesta más esfuerzo? ¿Cuál es el factor más limitante? ¿Quién da más? Micrófono. Hay que abrir los micrófonos. Pues yo creo que a partir de los datos, ¿no? Porque no siempre se tienen los datos correctos. Sí, de acuerdo, la entrada de datos. Sí, no, porque, ¿qué pasa? Los datos existían, pero de pronto era cuestión de formato, ¿no? De trabajarlos. ¿Alguna otra opinión? El análisis de la información que entrega el programa. Pues que entrega unos datos, pero... La respuesta. Sí, a La veces estructura, eran... cómo se ingresan los datos. También puede ser. Pues lo que No, dicen a es veces cierto, la información que a uno le da es muy bruta todavía, entonces uno no alcanza a sacar las conclusiones adecuadas del resultado. Exacto. Entonces eso se reduce a que realmente
el cuello de botella está en el programa. ¿Por qué? Porque el programa debía ser mejorado para poder captar esos datos que no están crudos, para poder analizarlos, porque pues el crudo no sirve. Además, si los datos venían de diferentes fuentes, tocaba modificar el programa para adaptarlo a esa forma de los datos. Y encima hay que mejorar el programa para que las salidas sean claras. Si no se podían entender las salidas, pues el programa no funcionaba y realmente el cuello de botella está en el programa, en el software. Les decía que, pues de mi experiencia, o sea, nosotros teníamos un programa de software y poníamos un montón de gente súper talentosa, pero eso era meses o años hasta que estuviera una versión del programa. Y nos tocaba estar muy pendientes porque apenas cambiaba algo, pues había que producir una nueva versión o si no se nos hace obsoleto. Entonces, como los datos evolucionan tan rápido y las salidas tienen que ser más claras, pues siempre era el programa donde se patinaba. Generar el programa es el cuello de botella en el esquema tradicional de programación. Pero ahora pasemos a la parte de abajo, el aprendizaje de máquinas. Es un esquema diferente. ¿Cómo aprende una máquina? Yo le doy datos, pero también le doy ejemplos de los resultados. Y le digo al computador, intégreme eso, analíceme eso y dígame cuál es el programa o el modelo que para estas entradas me produce estas salidas. Entonces ahora el computador no se limita a correr un programa, el computador se emplea en encontrar cuál es esa combinación de fórmulas y parámetros que me conecta entradas y salidas. Pues además de analizar los datos y todo lo demás. Esto es solo una simplificación. Entonces ese es el esquema y esto lo puse intencionalmente para mostrar realmente qué estamos detrás con el aprendizaje de máquinas. Encontrar ese programa, ese modelo que se ajusta a la evidencia que tengo, entradas y salidas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es aprendizaje de máquinas? Es enseñarle a un computador a automatizar a que trabaje automáticamente. Es decir, automatizar la automatización. Es una redundancia, pero es eso. Es conseguir que el programa se genere por sí mismo dentro del computador. ¿Correcto? Entonces, en vez de poner a científicos de programación, ponemos a los datos a que se organicen con algoritmos para que se genere el programa solito. Entonces, por eso habla tanto de inteligencia artificial, de aprendizaje evolutivo y todo este tema de que lo habíamos visto en las películas como Terminator, ¿no? La inteligencia mala de las máquinas que piensan solas. Pues de eso se trata, ¿no? Pero eso no es como esa brujería o esa cosa, no, es más bien, aquí yo lo veo muy bien, ese paralelo como la jardinería, ¿no? Para hacer un jardín, nosotros podemos ir al almacén a comprar semillas. Aquí lo que hacemos en aprendizaje de máquinas es ir a una librería que están abiertas en internet, es una tienda 24/7 y muchos algoritmos de esos están libres. Esos son nuestras semillas. Eso está inventado y tienen nombres bien rarísimos, pero esos algoritmos son métodos probados para trabajar datos. Esos son las semillas. Y a esas semillas en el jardín tenemos que aplicarle fertilizantes y nutrientes de la tierra. En el aprendizaje de máquinas, pues nosotros esos algoritmos los nutrimos con datos, ¿no? Y el jardinero que cuida esas semillas para que la hierba no contamine y para que todo esté ordenadito y tenga buen chance de producir, pues somos nosotros los que organizamos esos datos y esos algoritmos. Y al final, cuando todo sale bien, pues el jardín produce plantas y frutos. Pues en algoritmos de Machine Learning lo que tenemos son programas, modelos. Eso es nuestro producto, ¿no? Que nos pueden ayudar a hacer predicciones principalmente o tomar decisiones. Entonces no es nada de magia, es un poco cambiar ese esquema, ¿no? De que teníamos un computador e instalábamos un programa para hoja de cálculo, ¿no? Para poder hacer hojas de cálculo. Entonces aquí le decimos al computador, yo quiero hacer un cálculo. Invéntese usted un programa para lograrlo hacer, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí voy a hacer un poquito de teoría solamente para mostrar diferentes formas en que esto se presenta, ese aprendizaje de las máquinas y cómo las vamos a aplicar o para qué nos serviría, ¿no? Entonces, hay una forma de aprendizaje que se llama supervisado.
en donde yo le doy al computador los datos, pero también le doy la respuesta. Entonces, todas las respuestas. Entonces, él hace todas las conexiones y es supervisado porque yo sé si la respuesta que me dio el modelo la comparo con la respuesta que yo le di, calculo el error y puedo saber qué tan bueno o qué tan malo fue eso, ¿no? Pero también hay otros problemas. Por ejemplo, bueno, el primero, aprendizaje supervisado, sería como, por ejemplo, predecir cuánto es el índice de desempleo, si yo le entro cuánto es la tasa de cambio, cuánto fue el PIB, cuánto fue la balanza de pagos, ¿no? Que ya hay tendencias y él aprende de esa complejidad, saca una fórmula, ¿no? Pero él sabe porque yo le doy una serie de todos los años, todos esos valores a lo largo de los años y él saca él hace sus correlaciones y sus ajustes y ¡pum! Entonces yo le doy la entrada y la respuesta y puedo mirar. Eso es supervisado. Pero al otro extremo está lo no supervisado. Ese es bien interesante. Es, por ejemplo, pedirle a una máquina que si yo le doy los datos de los clientes, ¿no? O de los interesados, me prediga cuál de ellos va a comprar el apartamento. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero es que no, todos los apartamentos son diferentes, todos los clientes son diferentes, pero si yo le doy información de los clientes, él va a buscar cuál de ellos sería como el que tiene más potencial de comprar el apartamento. O si yo le doy una serie de acciones, ¿cuál sería la que tiene mejor desempeño en un mes? Pues si yo le diera la serie histórica, él me puede predecir antes. Pero si, por ejemplo, sale una nueva acción, ¿cómo hacer para que la máquina me diga si esta acción sería buena o mala? Pues no tengo cómo darle esa información, ¿no? Si yo mezclo unas que tengo unos datos que sí y otros que no, ese es semisupervisado. Eso sería lo que haríamos, por ejemplo, para hacer los avalúos, ¿no? Tenemos datos en sitios donde sabemos los apartamentos que se han vendido, tenemos datos incompletos de otra zona, pero queremos hacer un modelo que de la zona donde conocemos nos ayude a predecir los precios de los apartamentos en donde no conocemos. Eso sería como ser semisupervisado. Y el aprendizaje, el último por refuerzo, es como aprenden los niños. Como aprenden los niños es, para enseñarles el alfabeto, les enseñamos las vocales, luego las consonantes, y luego les empezamos a preguntar, ¿cómo suena la M con la A? Ma, oh, muy bien. ¿Cómo suena la M con la E? Y de pronto dicen, no, ese es un error, hay que reforzar, hay que corregir. Ese es el sistema de aprendizaje reforzado. Y les tengo un ejemplo bien interesante de eso. Entonces, volviendo a Machine Learning, esos tres tipos de aprendizaje, ¿no? Supervisado, no supervisado y de refuerzo, pues ahorita ahí lista, señora. Alex, Sí. pero acuérdate que nosotros ya perfilamos los clientes, ya tenemos la tipología de clientes que pueden comprar los apartamentos. Sí. Entonces, es decir, este cliente es tal, o con crédito, o de contado, y con su preferencia cerebral, y entonces ahí podemos cruzar cuánta asertividad va a tener para la compra. Sí. Ya nosotros lo hacemos manualmente. Sería, correcto. Pero por ejemplo, Sebastián no alcanza, él atiende 30 clientes, él no alcanza a perfilar como a programar los 30, él coge los mejores, ya de acuerdo, así es de contado. Nosotros le decimos lapa, como lapa en... Sanguijuela. Eso, lapa en español castellano es sanguijuela, entonces él coge los sanguijuelas y se le van escapando los otros. Entonces, a veces pierde negocios porque se le van esos, pero ya están clasificados. Claro, y mira lo que hace, por ejemplo, muchas empresas están haciendo eso con nosotros todos los días. Por ejemplo, las campañas de ofertas por email, es un desperdicio que una compañía le mande el mismo email a todos los clientes sabiendo que unos compran ciertas cosas y otros compran otras cosas. Entonces, no lo están haciendo todos los días porque nos envían una promoción y por alguna razón tiene que ver con alguna búsqueda reciente que hicimos en la tienda o en una página que navegamos en internet.
Entonces eso está pasando hoy día de forma automática precisamente por lo mismo. Llega el momento en que son tantos clientes y tantas oportunidades que mandarle una misma promoción o tratar a todos los clientes por igual o gastarles el mismo tiempo, pues no hace sentido. Sería mejor hacer ese aprendizaje no supervisado de dividir a los clientes por segmentos y atacar cada segmento con algo que tenga más resultado, ¿no? Que dispararles a todos y llenarlos de información. Entonces, ese, por ejemplo, que me das es un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Es dividir a los clientes en clusters o en grupos para poder atacar a los que más probabilidad tienen de trabajar, de tener éxito en una negociación. Pero, por ejemplo, ir a ver entre unas propiedades cómo va a variar el precio, eso es más un trabajo como de regresión, como de predecir un número. Entonces eso va mejor con un aprendizaje supervisado, por eso dice regresión ahí. Entonces es una cosa interesante ver que a medida que eso avanza, yo puedo usar un modelo de clustering para segmentar los clientes y uno de regresión para encontrar el precio y teniendo esas dos fuentes, encontrar en dónde hacen match y eso ayudaría a producir pues más utilidad, ¿no? Entonces, esta la mostré principalmente para decir que hay una cantidad enorme de aplicaciones hoy en día, pues que realmente seguir como al margen no tiene tanto sentido, sabiendo que cada vez vamos a tener más datos, más información y que finalmente, normalmente quien tiene la ventaja de ser los que primero se mueven en ese campo, pues normalmente se cogen la parte más grande del pastel. Esa es la invitación pues, a ponerle un poquito más de atención a estas cosas. Y es, ¿cómo se implementa eso? Esto es un proceso que aquí está resumidísimo, ultra simplificado en 5 pasos, porque es importante hablar de un tema que es, pues esto tiene mucho de computador, ¿no? Eso como que requiere programar y cosas así, pues vamos a ver en dónde se requiere y dónde no. El paso número 1, conseguir la información. Y ya sabemos que no son solo tablas y precios, también hay información cualitativa, no todo es cuantitativo. Pero conseguir toda esa información, conseguirla de ciertas fuentes, poderla cruzar, poderla organizar, Mónica ya dijo, eso es una labor complicada. Que sabiendo programar se puede facilitar, pero no sabiendo programar y usando un programa que tenga más interfase gráfica, uno puede combinar los datos y sacar la estadística. Entonces, eso podemos sobrevivir sin ser programadores. Y es tal vez la parte más valiosa, porque es el punto de partida y es el punto que indica que de ahí para adelante todo va a mejorar. Y si el punto de partida es muy alto, pues el resultado va a ser también mejor. Pero si la información original, realmente el punto de partida es muy escaso, muy pobre, pues no podemos, por más que seamos talentosos programando, conseguir mucho de ahí, ¿no? Por eso ese paso número 2, homogeneizar los datos, limpiarlos, borrar lo que no tiene que ver, enfocarse, descubrir cuáles son los más importantes. Eso ya es un paso 2. El paso 3, en cambio, sí requiere un poco más de uso del computador, ¿no? No es indispensable programar, aunque sí genera una ventaja significativa. Pero digamos que tenemos una aplicación, un programa que ayuda a construir esos modelos sin programar. Simplemente gráficamente conectamos y todo eso existe. Les puedo mostrar después cuál es y mostrarles cómo lo podemos instalar y tenerlo listo. Para construir como ese modelo, como plantar esa semillita ahí, ese algoritmo, donde le van a caer los nutrientes y va a empezar a entrenarse, como es el paso 4. Entrenar esos modelos. Es como quien arranca de cero y empieza a entrenar para una maratón. Entonces empieza a trabajar y cada vez tiene mejor desempeño hasta que es capaz de correr una maratón en 2 horas, empezando de cero, empezando desde estar acostado en el sofá. Entonces ese es el paso 4 en donde ya trabaja más la máquina que trabaja el programador. Y en el paso 5, pues vuelve otra vez ya los resultados al programador o a la persona que está haciendo el análisis. Ya los resultados están en una forma bonita, en forma de gráficos ordenados, en donde se detectaron cuáles fueron esas interacciones que no habíamos descubierto. Entonces ese paso 3 es en donde está el tema de programar, pero si nos damos cuenta, eso es el 20% de todos los pasos. Entonces,
si bien esto del Machine Learning ha sido un dominio casi exclusivo de los ingenieros de sistemas, pues eso está cambiando rápidamente, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad en los últimos meses de poder tocar y trabajar con varios sistemas de esos y encontré uno fascinante que era gráfico. Uno dibujaba cositas, conexiones y súper. Pero pues también tuve que hacer un proyecto final que era predecir ventas en una cadena de almacenes. Me dieron datos de 3 años de ventas diarias. Me dijeron de una predicción de las ventas del siguiente mes. Ese era el proyecto final. Y de acuerdo al error que yo tuviera de los datos que solo tenían ellos, la predicción era la mía, los datos reales eran los de ellos, el que tenía que cumplir un error que no podía ser más grande que cierta meta para poder pasar el curso. Ahí sí ya tocaba meterse a programar porque era tanto el volumen o la complejidad de esas interacciones que de pronto ya ahí sí requiere un poco de conocimiento de programar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que no es imposible hacer estos análisis sin haber dedicado a programarse, a aprender a programar. Es posible hacerlo sin tantos recursos o sin una super máquina, ¿no? Como si fuera la NASA, ¿no? En un computador en la casa se puede hacer. Y pues, ¿para qué meterse en todo eso? Si nosotros nos adentramos cada vez más en los detalles del negocio, en las variables y todo, podemos quedar como esa persona ahí. O si queremos ayudar a una persona que arranque y le empezamos a contar lo que hemos visto, pues es como la persona que ve ahí, ve un montón de gráficas, fórmulas, números y todo, y dice, ¿y esto por dónde se desenhebra? ¿Cómo se arma este rompecabezas? Pues la idea de Machine Learning es poder hacer que rápidamente todos esos números, fórmulas y gráficas tengan más sentido, ¿no? Para mí eso es el valor, ¿no? Hacer que la información tenga sentido. Yo no pienso que esto vaya a reemplazar el buen juicio de las personas que tienen experiencia, que estudian o que hemos aprendido a punta de ensayos, errores y más de los errores que de los ensayos. Pero es una buena forma, uno, de recoger todo lo que hemos aprendido. Dos, de descubrir cosas que no nos hemos detenido a darnos cuenta mejor de ciertas interacciones y relaciones. Y pues la idea es poder tener una herramienta más. Esto es un artículo que escribió una entidad muy famosa que usa Machine Learning todos los días, el BBVA. ¿Cómo segmentan ellos los clientes? ¿Qué productos les ofrecen? ¿Cómo los tratan? Los están segmentando todo el tiempo con Machine Learning. Ellos son casi que pioneros en la industria bancaria. Y dicen, ¿cuándo usar estas técnicas? Pues cuando las reglas, ecuaciones o las fórmulas son muy complejas, como para programarlas, ¿no? O cuando hay tanto cambio en las reglas o los parámetros que funcionan, que en todo caso avanza muy rápido, que es muy difícil uno estar escribiendo un programa para cada situación. Mejor que se programe el computador solo. O cuando la naturaleza de los datos cambia todo el tiempo, como en las acciones. Y esta es una forma porque cada vez vemos más robots haciéndonos trading y haciéndonos contrafuerza en las tradings que estamos haciendo en el día. Y por eso es que ellos detectan cuándo entrar. Son robots de estos los que nos han hecho los días en que se hace el arbitraje, ¿no? La diferencia de precios entre Colombia y Estados Unidos les da espacio para comprar y vender acciones con cero riesgo, pero obteniendo utilidad. Son cosas que pasan muy rápido, que se necesita una máquina para que las haga. Pero ¿cómo entrenar a la máquina para que detecte eso? Bueno, esta es una manera de hacerlo, con Machine Learning. Entonces, esta la puse para mostrar que hay un universo grande, grande, grande. Todo lo que se conoce como inteligencia artificial es hacer que las máquinas tomen decisiones como si fuera un humano. Eso es un espectro grande. Pero si tomamos un subconjunto en donde hay técnicas y métodos predominantemente estadísticos, ¿no? Matemáticos. Si usamos matemática para enseñar a las máquinas a aprender con experiencia, es decir, a sacar correlaciones, valores, a filtrar datos, a ajustar modelos, eso es Machine Learning, usar estadística, que el computador haga la estadística automáticamente. Eso es, ¿no? Eso es Machine Learning. Pero si vamos aún más adentro, hay técnicas ya muy avanzadas
como las redes neuronales, en donde ya es una cosa muy, muy interesante, que es como que el cerebro del computador simula cómo funciona el cerebro humano, ¿no? De tomar una red de neuronas y conexiones, y esas conexiones pueden hacer unas simulaciones muy complejas, que ya la estadística se queda corta. Y más adentro es lo que ya se está, lo que pues aún hoy día no estamos ahí, pero se está yendo hacia allá, lo que se llama el aprendizaje profundo. El data mining es solo conseguir información de grandes bases de datos, pero si a eso le ponemos redes neuronales, el deep learning va básicamente a revolucionar todas las industrias, porque va a descubrir cosas que los humanos tardarían años en descubrir, o aprendizajes que hay que hacer. O sea, no todo está aprendido en el mundo. Por eso cada año se dan nuevos premios Nobel hacia nuevas innovaciones de cosas que a nadie se le habían ocurrido o que nadie había logrado explicar. Pero con deep learning eso vamos a ver una tasa de aprendizaje significativamente mayor. Esto es una teoría, voy a saltarme acá, esto es una teoría de lo que está pasando. A medida que crece la cantidad de información, todos esos métodos de aprendizaje llegan a una meseta. Pero en teoría el deep learning lo que va a hacer es un sistema que nunca olvida y siempre aprende, así que en teoría no tendría límites para lo que puede aprender. Por eso lo puse acá. Me parece interesante saber que ingresar ahorita no es tarde, pero también ingresar ahorita es beneficioso, ¿no? Estar familiarizado con esas cosas. Les voy a mostrar un videito que para explicar cómo aprende una máquina, ¿no? Este lo saqué de YouTube, una persona que que hizo un sistema para enseñarle a una máquina a jugar un videojuego. Lo interesante es que la máquina nunca nadie le dijo qué tenía que hacer. Es como que le entregan en un videojuego y tiene 4 botoncitos y una flechita con 4 direcciones. Pero nadie le dijo a la máquina que si oprimía el botón, la flechita hacia adelante, el juego avanzaba, que si oprimía un botón saltaba. Nadie le enseñó. Pero a lo largo de 24 horas ya era capaz de jugar el juego y vencer a cualquier persona que llevara el mismo tiempo de aprendizaje en el juego. Lo voy a poner acá en YouTube y me avisan cuando vean la pantalla, por favor. ¿Aló? Ya se ve la pantalla. Ya se ve. Sí, Ok. se está viendo. Perfecto. Entonces, este es Mario Bros, ¿no? Hay que pasar ese jueguito. Entonces, aquí está jugando una persona que no es un humano, es una máquina. Está transcurriendo ese tablero, evitando los enemigos. Uy, ¿qué pasó? Propaganda, perdón. Voy a quitar esto, ya. ¿Ya? Entonces está pasando ese nivel, tomando decisiones autónomamente. Está buscando la forma de pasar y el objetivo es llegar al otro lado, pues sin llegar vivo al otro lado, pero como les decía, aquí al computador nunca se le dijo cuál era la secuencia de operaciones, quiénes eran los amigos, quiénes son los enemigos, nada. Entonces vamos a ir hacia atrás para saber cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo es que funcionan las redes neuronales y cómo fue que esa máquina aprendió a jugar, ¿no? Esto acá es lo que hay en el cerebro del computador. Aquí en este recuadro es una visión simplificada de lo que ve el modelo, ¿no? Entonces los cuadritos blancos es en donde se puede parar, esa rayita roja es en donde está el personaje, y a medida que transcurre van a aparecer puntos negros que son como cosas que se mueven o enemigos, cosas que se mueven. Entonces, la máquina tenía la opción de oprimir botones o de señalar la flecha. Entonces, a medida que iba transcurriendo, pues ella tomaba la decisión de acuerdo a lo que veía, blanco o negro, y empezaba a jugar, ¿correcto? Pero entonces, ¿cómo aprendió qué era bueno, qué era malo y qué era más eficiente? Pues aprendió a lo largo del tiempo haciendo varios experimentos, y hacía un experimento y le evaluaba, ¿no? Entonces, aquí hacemos foco en que había muchas cosas moviéndose, ¿no? Blancos y negros, y lo que construyó fue una red neuronal que se ve como lo que está aquí en el centro. Estas son las entradas, voy a adelantar aquí hacia la parte de la red neuronal. Es esto que está en el centro. Son esos neuronas, esos puntos negros y blancos que están en el centro, que están conectadas.
Entonces, a lo largo que transcurre el juego, la máquina toma una decisión, es como irse a lo largo de esa conexión entre dos neuronas. Y las líneas verdes significaba cuando la conexión era exitosa, entonces seguía verde. Y las líneas rojas es cuando la conexión era un fracaso, cuando el muñequito se moría o cuando perdía. Entonces, cuando perdía, lo marcaba como rojo. Entonces ya sabía que si tocaba una neurona, la siguiente decisión iba más hacia el lado verde, porque es la que tiene éxito, y menos hacia el lado rojo. Pero si volvía a tocar una del lado rojo por accidente, pues ya volvía a aprender. No, por acá no es. Entonces esa secuencia de aprendizaje la hizo varias veces, ¿no? En esa red neuronal, ahí va viendo cómo hay conexiones y empieza a tomar decisiones, cuándo saltar o cuándo agacharse. Y empezó a hacer experimentos. Pero entonces, aparte de eso, pues no era cualquier clase de experimento. Había que tener en cuenta dos cosas. Uno, es tener una medida de éxito. Y es esto que dice aquí arriba, fitness. Fitness era una variable que decía qué tan lejos llegaba y qué tan rápido llegaba a ese punto. Entonces, lo que se le decía a la máquina es, lo que quiero es llegar al otro lado lo más rápido posible. Para nosotros sería como, yo quiero invertir, ¿no? Con un riesgo que no supere cierto punto, hacer la mayor cantidad de operaciones, pero que el riesgo no supere cierto nivel. O decir, yo quiero hacer la mayor cantidad de operaciones y obtener la mayor utilidad posible independiente del riesgo. Búscame la forma de obtener la mayor utilidad posible, ¿no? Entonces hay una medida y de acuerdo a esa medida, pues el sistema se optimiza, ¿no? En este caso la medida era fitness, llega lo más lejos que pueda en el menor tiempo posible. Entonces al principio, cuando empieza uno a entrenar esa máquina, es como la tontería más grande. Mira, no sabe qué hacer, se agacha, no sabe qué botón oprimir, está ahí haciendo experimentos. Y pues si pasa mucho tiempo en ese sitio, pues la simulación se cancela y el fitness va a ser muy pequeñito. Y con el tiempo empieza a aprender que si oprimía la flecha hacia la derecha, pues empezaba a avanzar y a ganar fitness, pero empezaba después a perder hasta que de un momento a otro, ¡pum!, un pelotazo y eliminado. Entonces empezaba a repetir la simulación varias veces, y empezar a hacer cambios aleatorios, ¿no? Como desde un momento a otro se le ocurrió saltar. Entonces, al empezar a comparar, a hacer cambios y a ver el resultado, pues podía elegir modelos que tenían mejor puntaje en ese fitness. En nuestro caso sería como poner una máquina a aprender sobre la serie de precios de las acciones. ¿Qué pasa si hoy compro Bancolombia? ¡Pum! Se bajó de precio. Ah, error. ¿Qué pasa si la compro para venta en una semana? No, ya en una semana está el precio bien, entonces es acierto. Entonces, a la máquina empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Puede empezar a evaluar cuáles son esas redes neuronales que tienen mejor éxito. Como se dan cuenta, aquí en ese momento, pues ya no vio más enemigos y se quedó simplemente quieto, ya no sabe qué hacer. Y pues esa simulación vence porque mientras no haga nada, es como los primeros días cuando yo estuve en la bolsa, mirando la pantalla. Pero mientras me paso todo el día mirando la pantalla y no hago nada, pues el resultado es cero, no gané nada, no perdí, pero tampoco gané, ¿correcto? Entonces, al hacer este aprendizaje varias veces, una después de la otra, empieza a seleccionar como mejores redes que producen mejor resultado. Y esto es como aprendemos los humanos. En algún momento vamos mejorando con el ensayo y el error y llega un momento en donde arrancamos y llegamos a un límite, como que nos bloqueamos. Pero si persistimos, llega un momento en que aprendimos algo nuevo, ¡pum!, mejoramos nuestra capacidad hasta que volvemos a encontrar otra barrera. Así mismo aprenden las máquinas. Llega un momento en que empieza a encontrar alguna solución que predomina con mejores resultados y vuelve a tener un salto en el desempeño. Hasta que al final completa la misión. En este caso fueron 33 ciclos de mejora y logró pasar el tablero y hacerlo solo. Entonces, estas redes neuronales aprenden como aprendemos los seres humanos, ¿no? Vamos aprendiendo la experiencia, tomamos decisiones, evaluamos si la decisión fue buena, fue mala, y empezamos a ver factores o cosas volando a nuestro alrededor que nos dicen cuándo es bueno tomar esa decisión y cuándo esa misma decisión puede traer un resultado negativo. Entonces,
pues eso ya lo están haciendo para videojuegos, pero también lo han hecho para tomar decisiones, para hacer modelos de estadística, para seleccionar clientes, para, para detectar qué tipo de artículos surtir en algunos almacenes para ser de acuerdo a la temporada. Entonces, esas aplicaciones están, realmente eso ya está aquí, ¿no? Ahora, que esto vaya a reemplazar, como decía un humano, todavía estamos lejos. No tenemos la capacidad de computación para reproducir el nivel de aprendizaje que logra un humano. Pero cuando la tarea es específica, como por ejemplo, detectar cuál es el mejor portafolio de acciones o detectar cuál de las ofertas de apartamentos que hay disponibles para compra es la que tiene mejor posibilidad de éxito, esas tareas se pueden automatizar de esta manera, porque nos puede ayudar a entender interacción entre variables que de pronto, si las tomamos independiente, podemos correr riesgo por el hecho de ignorar algunos patrones que no hemos visto. Entonces, voy a hablar de dos cosas que nos están pasando todo el tiempo. La navaja de Occam nos la enseñaban en la universidad. Está mal entendida. Dice que si hay dos posibles maneras de explicar el mismo fenómeno, nuestra cabeza siempre va a querer ir hacia la más sencilla, ¿no? Pero en realidad dice es que la que tiene menos supuestos, esa debería ser la mejor solución, porque es una solución que no necesita uno decir sí, pero tal, sí, pero lo otro. Entonces, supuestamente el mejor modelo que explica la evidencia es el mejor, porque también hace menos cosas que asume. Pero lo que normalmente terminamos es como está en esa caricatura, ¿no? Si nos vamos todos y la mayoría lo hace por la explicación más simple, muchas veces terminamos es en un abismo. Pero a veces la explicación compleja es más acertada, pero ese es el camino menos recorrido, ¿no? Y es por eso que poquitos usan robots para hacer trading. Pero no creo que estén perdiendo tanto dinero. No creo que su desempeño sea tan malo. Pero no, a veces yo me siento como que voy en ese rebaño. Por eso es importante estar leyendo, estar entendiendo, estar escuchando economistas. Yo no me contento con ver las gráficas que dicen, no, el límite inferior, el soporte está, la resistencia no sé qué. Sí, eso es la observación de los últimos días. Pero, ¿qué va a pasar con la elección? Pero ya salieron los datos de crecimiento de la economía en China. ¿Cómo afecta eso el precio de las acciones? Todo el tiempo con Mónica nos preguntamos, ¿será que sube más o será que baja más? Bueno, esas son cosas difíciles de contestar así nomás con modelos simples. Entonces, pues esa fue la motivación, empezar a poder ver un poco más allá de la información para poder tomar unas decisiones que si bien vienen del lado más complejo, pueden tender a ser más acertadas en el largo plazo, ¿no? Entonces, realmente el dilema debe ser es que para un fenómeno sea correctamente explicado hay que hacer la menor cantidad de asunciones, hay que asumir la menor cantidad de cosas. ¿Que la preferencial es mejor que la ordinaria? No siempre. No siempre. Varios días nos ha dado la vuelta, ¿no? Que el dólar va en tendencia opuesta al petróleo, es decir, si sube el petróleo baja el dólar y lo contrario, tampoco. Hay días en que nos ha dado trompadas la bolsa porque asumimos eso y pasó lo contrario y nos cuesta explicarlo. Felizmente en esto de Machine Learning pues no hay problema con la complejidad porque para eso trabaja la máquina. Lo que nosotros escogeríamos sería ir más hacia la precisión, que acierte más cantidad de veces que un modelo sencillo, ¿no? Entonces, si bien en Machine Learning para lograr más precisión hay que hacer más complejidad, más algoritmos, pues esto es una cosa buena, ¿no? No buscamos el modelo más simple, sino el modelo más acertado, así sea complejo, ¿no? Pero también hay otra cosa importante de entender, es que aquí no hay almuerzo gratis. ¿Qué significa? Si nosotros construimos 3 modelos simples y 3 modelos complejos, estoy seguro que encontramos ejemplos para decir que siempre el modelo simple es mejor,
Pero si cambiamos la medida de éxito, vamos a encontrar que siempre el modelo complejo es mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo a la medida que pongamos nosotros para calibrar esos modelos, podemos encontrar que a veces los simples son mejores o que los complejos son mejores. Siempre vamos a encontrar una forma para definir uno y defender el otro. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues básicamente teniéndolos todos, teniendo varios modelos y empezar a medirlos. Y hoy funcionó este, mañana funciona el otro, pero están corriendo ahí. Entonces, aquí hay otra cosa importante. Alex, Es la diversidad. Hay que tener varios modelos de varias clases para poder empezar a construir una respuesta combinada. Esa fue la estrategia gracias a la cual pude terminar el curso de Machine Learning hace 2 días, que me dio durísimo, durísimo. Llevaba varios días tratando de resolverlo y los puntajes no mejoraban. Pero al empezar a refinar los algoritmos uno por uno y a empezar a combinarlos, ahí hubo aprendizaje. Es decir, que si yo me hubiera contentado con la estadística que podía haber hecho en calculadora, no habría cumplido el requisito de precisión que me pedían para pasar. Y resulta que eso ocurre en muchos problemas de Machine Learning y de predicción. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de todo eso en acción. ¿Cómo se vería un programa de estos aplicado al negocio inmobiliario? ¿No? Y aquí les voy a mostrar primero ejemplos de cómo se aplica hoy en día y luego les voy a mostrar un proyecto de esos paso a paso, cómo se ve y cómo se hizo y cómo dio resultado. De manera que ahorita que vamos a terminar, en unos 15 minutos, que termine yo de hablar y viene la discusión, ya ustedes van a poder decir que ya vieron un proyecto de Machine Learning completo, de principio a fin, aplicado al negocio inmobiliario. ¿Ah? ¿Qué les parece como experiencia? muy chévere. Bueno. Hoy en ya día, vamos a poder conseguir otra vez a ese muchacho. ¿no? Secuencias de operaciones hechas con datos para poder predecir el índice de precios de los inmuebles, ¿no? Esto es un ejemplo de un modelo que ya está hecho de los concursos como el que participé. Le dan una serie histórica de ventas de propiedades en diferentes sitios, ahí están mapeadas, el tamaño del circulito indica el precio y el color indica qué clase de propiedad era, ¿no? Y eso a lo largo del tiempo dice las propiedades están subiendo en tal porcentaje, eso es un índice de precios, ¿no? Entonces detectar cómo van esa variación de índices de precios al entrenar la máquina con esas variables ya puede ayudarnos a predecir cómo van a variar el próximo año, ¿no? Esa es la aplicación que se le da. El problema es que para sacar un índice de precios hay cosas complejas, ¿no? Lo que hace la galería inmobiliaria es simplificar mucho porque es difícil, o sea, no hay dos propiedades idénticas, ¿no? El precio de una y de otra es difícil de comparar porque es que no todas son idénticas, hay propiedades en el mismo piso, pero una vista interior y otra vista exterior no son idénticas, tienen factores que las diferencian. Y encima de eso, cada transacción es única. Un cliente pagó a crédito, otro cliente pagó al contado, otro ofreció permuta, ¿no? Cada transacción es bien especial y Mónica sabe muy bien de eso y Sebastián sabe que todas las propiedades son diferentes y hay que mostrar varias propiedades al mismo cliente porque cada quien va a resonar con una distinta, ¿no? Y si llevamos tiempo suficiente en el negocio, nos damos cuenta que al principio se preferían los balcones, pero ahora se prefieren los clubhouse y después se prefirió la cercanía, los sistemas de transporte masivo, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo hay factores que han cambiado. Entonces, si queremos sacar más o menos el promedio del precio para un barrio donde vamos a entrar, bueno, ¿cuáles son las propiedades de las que tenemos datos que valen la pena considerar en la estadística y cuáles excluir porque no tienen que ver? Entonces, por eso las máquinas nos ayudarían a encontrar mejor esa relación. Y hay dos maneras de hacerlo, ¿no? La forma más lógica sería hacer esa regresión de separar los diferentes factores, ¿no? Que influyen en el precio y crear una fórmula que dice, si tiene balcón es tanto por ciento más, si tiene 2 garajes es tanto por ciento más, pero si los garajes son en servidumbre son diferentes. Entonces, como dividir esos factores en pesos que contribuyen al precio final. Eso es una manera, ¿no? La segunda manera es tener una base de datos suficientemente grande, ¿no? Que nos permite identificar
propiedades que se vendieron varias veces a lo largo del tiempo. Y entonces esa pues dio una tendencia, esa se compró en 100 y a los 5 años se vendió en 150 y entonces nos dice la tendencia de ese tipo de propiedad. Si hacemos eso varias veces, ¿no? Con datos de la galería inmobiliaria, por ejemplo, pues nos ayudaría a tener ese tipo de modelos. Los dos existen, yo no me lo estoy inventando. Esto existe y ya hay empresas que incluso cobran por eso. Les voy a dar aquí nombres de ejemplos que yo logré identificar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día existe Zillow, es una suscripción en Estados Unidos, en donde uno se suscribe y ingresa las características de su casa y Zillow le dice más o menos el precio y la tendencia de precio a lo largo del tiempo usando todos los datos de mercado, ¿no? Es un avalúo automático. Entonces yo como comprador o alguien más como vendedor ingresa los datos y le da un rango de precios en los cuales los dos entenderían para lograr una transacción. Y por ejemplo, ese Opendoor y Properly es un sistema que hay en Estados Unidos en donde si yo tengo una casa que quiero vender, yo entro a esa plataforma, le pongo las características de mi casa y el sistema me genera una cotización. Nuestra oferta por su casa sería tanto. ¿Está interesado? Sí, procedamos al siguiente paso. Entonces eso está funcionando hoy en día mientras hablamos, ¿no? Otra aplicación es predecir esas series de tiempo, ¿no? O sea, predecir cómo varía a lo largo del tiempo es difícil, pero si además empezamos a ver qué pasaría si el PIB empieza a bajar, si el desempleo empieza a crecer o si la meta de inflación no se cumple, ¿cómo afectaría eso los precios de las viviendas? ¿Mm? ¿Y qué pasaría si el gobierno interviene y cambia las tasas de interés o cambian las políticas de crédito o los índices de las acciones muestran otra cosa? ¿Eso cómo variaría los precios de las propiedades? Pues esto es otra aplicación posible gracias a las técnicas de aprendizaje de máquinas. Obviamente eso requiere series de datos de varios años. ¿Mm? Que se pueda hacer no significa que sea fácil, pero es algo que se consigue ya lograr hacer hoy en día con esos algoritmos que ya están creados como las semillas en el supermercado y los nutrientes que son los datos que están en otras partes. Si logramos combinarlas, se logra hacer este tipo de pronóstico, ¿no? Y otra cosa que naturalmente hacemos todo el tiempo, ¿no? Sabemos que las propiedades buenas están agrupadas en ciertos tipos de grupos que tienen características más o menos homogéneas, ¿no? Y ya sabemos que comparar un apartamento en un conjunto que es de clubhouse con uno que era de vivienda de interés social y que no tiene ascensor, pues que ellos pertenecen a grupos diferentes y que hacer una fórmula que los combine a los dos realmente no tiene mucho sentido. Pero si tenemos información suficiente, le podemos ayudar a una máquina a que aprenda a hacer esa agrupación que nosotros ya hacemos naturalmente y poder automatizar eso o poder tener una forma fácil de hacer mejores modelos de predicción, porque si las separamos bien desde el principio en grupos diferentes, pues vamos a tener más precisión dentro de cada grupo individual, ¿no? Entonces es un modelo que alimenta otro modelo, pero esto se usa hoy en día también. Yo vi varios estudios de agrupar conjuntos de vivienda y de propiedades y les sirve mucho a los inversionistas para saber en dónde comprar casas y a qué precio. De acuerdo ya a variables más grandes de mercado, ¿no? De proyecciones. Y otros que vi es como localización, así como hagan de cuenta dividir la ciudad en ese tipo de panal y empezar a estudiar las propiedades dentro de cada panal y averiguar dónde están los sectores de la ciudad en donde hay propiedades similares que tienen cierto desempeño superior o inferior, ¿no? A lo que queremos y empezar a ir a ubicarnos en esas celditas en donde como ir a pescar la carnecita, ¿no? Ya hay aplicaciones que están haciendo esto, ¿no? Selección de ubicaciones y todo de acuerdo a varias variables del mercado. Entonces, ¿cómo luciría poner eso en acción nosotros hoy en día? Yo tomé aquí el ejemplo de un proyecto. ¿Y cuál era el objetivo de ese proyecto? Dada una serie histórica de compras y ventas de propiedades, ¿no? Entrenar un modelo que me permitiera para dar nuevas propiedades, ingresarle las características de esas propiedades y que prediga el precio en el que se vendería. ¿Mm? ¿Cómo transcurre ese proyecto?
Esto está hecho en programación, pero todas esas líneas de código que aparecen ahí solo hacen una cosa: importar librería de funciones. Significa que la rueda ya está inventada, ya todo está computarizado, ya todos los algoritmos están escritos, lo único que uno hace es llamarlo. Y muchos de esos algoritmos ya están involucrados en un sistema, no hay que pagar por ellos, son de libre uso, y la verdad es demasiado conocimiento ahí quieto como para no usarlo. Entonces lo único que se hace es llamarlas. Ahí dice importar, importar, importar. Estas son las herramientas que necesito, ¿no? Y el siguiente paso es importar los datos, ¿no? En una base de datos especial, ahí viene la lista de datos, dónde estará la casa, dónde está el tamaño, si fue construida en tal tiempo, todo lo demás. Y se importan todos esos datos en un sistema y se combinan. Y toca empezar a hacerle limpieza, ¿no? Como a detectar esto no es, esta no pertenece, o estamos analizando apartamentos y esto es una casa, entonces vamos a filtrar, vamos a formatearla, lo que decía Mónica, ¿no? Homogenizar esos datos, que ponerlos en una forma en que se puedan comparar. Pues aquí lo primero que hay que hacer es formalizar, pero dése cuenta que no todas las variables son números. Hay muchas que son de categoría, por ejemplo, el barrio, el estrato, si es bis o no es bis. Ese tipo de variables serían entradas al modelo, ¿no? Si son cosas categóricas, digo, cosas que se describen es cualitativamente y no cuantitativamente con un número, ¿no? Y comienzas a exploración de datos, agregar, combinar, generar algunas variables. Eso ya es un poco más de masajeo de la información, ¿no? Empezar a sacar promedios por sector, promedios por año, promedios por tipo de agrupación o antigüedad de las construcciones, que nos permitan como darle algún sentido a los datos, que al graficarlos se note alguna tendencia. Si bien no es una tendencia perfecta, dice, bueno, sí, aquí hay algún tipo de orden y la distribución de la información está centrada en ciertos valores. Esta muestra otra relación, aunque tiene otros puntos que son extraños, pero pues hay cierta relación ahí para que la máquina la capture. Entonces los sistemas para hacer Machine Learning pues ya tienen todas las librerías para hacer esos grafiquitos, ¿no? Y uno las puede tener ya preparadas y que al ingresar nuevos datos actualice todo. Entonces empezar a ver, dice uno, bueno, ¿aquí qué hago yo? ¿Trazo una línea por la mitad y salgo? ¿O le doy a la máquina que cruce con otras variables? Aquí solamente hay 4 variables, pero pueden ser 12. Si tratamos de hacer eso manualmente con 12 variables, pues va a costar un poco más, ¿no? Y aquí pueden ser 20, 30, 50. Y empezar a explorar correlaciones entre variables. Cada línea de estos cuadros que ven acá es como una característica. Tiene ventanas interiores, tiene terraza, tiene clubhouse, tiene un parqueadero, ¿no? Entonces, esto hace que uno empiece a ver relaciones como que las propiedades de ciertas características también tienden a estar correlacionadas con otras. Ese tipo de relaciones que de pronto hacemos mentalmente, pues ya la máquina las está capturando y las va a usar para su modelo predictivo. Aquí entre más oscuro es el colorcito, son variables que tienen una relación muy fuerte, ¿no? Entonces esas van a guiar un poco mejor el modelo que las que tienen un color más clarito, que son como separadas, ¿no? Que cualquier combinación es posible, ¿ya? Ahora sí ya aquí requiere un poquito más de programación, que es esas variables que son cualitativas, ¿no? Interior o exterior, piso alto, piso bajo. Bueno, uno podría considerar el número de piso como una variable, ¿no? Pero que diga, por ejemplo, clubhouse o vivienda bis, ¿no? Son categóricas, descriptores categóricos o cualitativos. Pues uno los pone en cierto formato para que la máquina las use en un modelo, en una regresión, en un cuadrar un modelo numérico. Entonces hay funciones para hacerlos. Eso es un paso que ya separa lo que hacíamos nosotros a punta de estadística, como en el curso de evalúos con Mónica. Aquí ya lo separa. Aquí ya usa información que el modelo estadístico ignora totalmente. ¿Tiene balcón o no tiene balcón? ¿No? ¿El conjunto tiene piscina o no tiene piscina? ¿Mm? Ese tipo de cosas. Y
pues ya después, y esto es en donde más de pronto se consume tiempo, es en empezar a combinar esos datos haciendo ingeniería de datos, combinar datos, transformar variables, sacar algunas distribuciones. Esto es estadística, ¿ya? Pero cuando termina uno todo ese proceso, ya termina con un conjunto de datos ya más limpio, ya más homogéneo, ya más bonito, y le da a la máquina, listo, es hora de entrenarse. ¿Y cómo se entrena? Pues aquí hay una cosa que es considerablemente diferente a lo que nosotros haríamos para analizar el precio de un apartamento, ¿no? Aquí tenemos todo un conjunto de datos y vamos a decir, vamos a entrenar esta máquina para que nos calibre un modelo de precios. Entonces vamos a tomar de una forma iterativa, vamos a dividir todos los datos en 5 partes y vamos a tomar 4 partes para calibrar el modelo y vamos a tomar la última parte para predecir, y con eso predecimos lo que nos diría la historia antigua, cuánto valen los precios de acá que no fueron usados en el modelo, y vamos a medir el error a ver qué tan bueno salió. Entonces son datos que yo conozco, pero yo reservo una parte para hacer la prueba, ¿no? Unos para entrenar, otros para probar. Y después repito el mismo, pero estos de prueba ya no son de prueba, sino ahora elijo otro grupo, ¿no? Y otro grupo, y otro grupo. Y pues ya que los computadores trabajan solos y no se quejan, pues yo lo pongo a hacer eso muchas veces, ¿no? Entonces, al hacer eso muchas veces es correr la misma estadística muchas veces con diferentes combinaciones de datos, y ahí la máquina aprende y aprende y mejora la precisión y detecta cuál es la mejor partición y qué anomalías hay, y nos ayuda a mejorar datos. Aquí ya eso está lejos de lo que normalmente nosotros haríamos siguiendo la tendencia o revisando lo que hemos aprendido en los últimos meses, por ejemplo, ¿no? Y eso, todo ese proceso se hace con una sola línea de código. Eso es lo más increíble, que ya todo está tan automatizado y creado que lo único que uno hace es llamar con un código una línea, y esa línea hace todo ese proceso internamente, ¿no? Ahora, el tema es, y por eso están los cursos, aprender cuál es la línea y cómo llamarla para que haga ese proceso. Pero básicamente ya eso es el heavy lifting, ¿no? El ejercicio físico que hace el computador es correr esa rutina muchas veces. Algo pues que ya manualmente realmente daría un poco de estrés tener que hacer tantos cálculos de forma independiente sin estar automatizado, ¿no? Pero esa validación nos ayuda a entrenar el modelo, a mejorarlo, así como la maquinita desaprendió a jugar el videojuego. Al hacerlo muchas veces en diferentes condiciones y validar contra evidencias, pues hace que ese modelo pues evolucione y se aumente su precisión. ¿Mm? Y ya después, ya esto sí es puro código. Llamar modelos creados es escribir una línea de código o programarlo en una interfase gráfica. Si no queremos programar, es llamar una ventana y escribir los parámetros en una ventanita y darle correr. Pero hacerlo, como lo mencionaba, diferentes modelos, no solo los simples, no solo los complicados, varios. Entonces se llaman varios modelos al tiempo y se entrenan todos sobre los mismos datos siguiendo ese proceso iterativo. Y al final salen los resultados. Entonces, después de que el programa corrió un rato, empieza a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos diferentes. Y esto es la medida del error, y esto es la medida de la dispersión, y empieza uno a cambiar los parámetros un poco, ajustarlos para que den la mejor precisión individual que puedan dar los modelos, ¿no? O sea, individualmente se ajustan, ¿no? Si tienen parámetros, se ajustan los parámetros. Si son todos automáticos, pues es una sola respuesta. Y nos empieza a decir, bueno, para estos datos de pronto la mitad de los modelos realmente no son tan buenos como la otra mitad, entonces descartamos y nos quedamos con los más precisos para estos datos que yo tengo, ¿no? Entonces, al correr varios algoritmos podemos encontrar esa variedad. Y el último paso sería, pues, terminar de calibrarlos ya sobre todos los datos. Ya aquí no separamos una parte para pruebas, sino ya usamos todos y calibramos el modelo final para tener ya la máquina que nos va a predecir mañana, el próximo mes, el próximo año, ¿no? De acuerdo a esa combinación de modelos, ¿no? Es decir, este modelo pesa más, este modelo pesa menos, hay una forma automática de calibrar eso, o decir, este modelo pesa 0, este no lo vamos a usar, no nos sirve, ¿correcto? Entonces, así construimos una máquina de datos para calcular el precio de los inmuebles.
¿Y qué hacemos después? Ya estando la máquina entrenada, pues nosotros nos aparece una nueva propiedad. Ingresamos las características de esa propiedad y con ese modelo ella va a calcular la misma salida que él nunca vio esta propiedad, pero con lo que aprendió de todas las demás propiedades, ese modelo nos va a poder predecir los resultados que esa propiedad tendría en el mercado. Para eso se usa, para eso ya sería aplicación. Pero entonces aquí les llamo la atención. Todo esto suena como una cosa tras otra, tras otra. Bueno, pues subir los datos y generar un modelo es un trabajo que puede medirse en días, ¿ya? Programar esto puede tomar también días porque hay que revisar gráficas, hay que comparar, hay que crear modelos, eso se mide en días. Pero una vez está hecho, ahí está lo que tardó el computador calibrando y corriendo ese modelo, 23 minutos. Si nosotros nos gastamos varios días mirando los datos, varios días calibrando los modelos. Si lo hiciéramos a mano, tardaríamos meses o semanas calibrando esos modelos. Entonces aquí le pasamos el trabajo duro al computador que lo hizo en 23 minutos y tendríamos un modelo que nos da información o nos acerca a la información que nos tomaría mucho más tiempo averiguar. Y pues de esto es lo que se trata de empezar a jugar con eso. Empezar a jugar con eso para tomar de decisión de inversiones. Y esa es la última que tenía para mostrar. La última imagen. Hola, siguen ahí, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Gracias. Muy interesante. Esto es muy basado como en el tema estadístico en sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Que te decía que esto es muy basado en el tema estadístico de cada matriz o de cada enfoque que yo le quiera dar, pero no me globaliza individual o pues no me saca el dato individual de cada cosa, ¿cierto que no? Es como más una estadística o un promedio de la información. Sí, porque acuérdate que este Machine Learning es basado en estadística. Él lo que va a buscar es cuáles son esas relaciones ocultas que están ahí en los datos, pero que son difíciles de separar, ¿no? Pero interesante es que después, como ya está el modelo, pues empezamos a darle datos. ¿Qué pasa si yo voy aumentando esta variable? Y pues podemos hacer una curva de, esta influye más, esta influye menos, como empezar a disectarlo. ¿No? Ya ir como a Lina, pero ya vamos a tener... ¿Cómo? Lina, ya vamos a tener más estadística para invertir. Sí, eso. Que ya vamos a tener más estadística. Ya vamos a llamar a Alex. Alex, ¿qué hacemos hoy? Total, ya va a tocar que Alex nos arregle un programa, un super programa para las acciones. Pues o sea, realmente esto es supremamente interesante y pues así como uno no debe inventarse los modelos, ya hay varias cosas creadas. Así como yo vi este ejemplo de precios de propiedades, yo no lo hice, alguien más lo hizo y lo compartió. Y es una base sobre la cual construir. Eso es no sé, yo no sé por qué soy tan aficionado a las cosas de código abierto, ¿no? En donde alguien tomó lo que otro hizo, lo mejoró y lo volvió a compartir porque pues dice, esto no es autoría mía, ¿no? Yo lo mejoré y lo vuelvo a compartir. Entonces hay muchos sitios en donde hay poca gente mirando. Lo voy a repetir porque es importante. Hay muchos sitios en donde hay poca gente mirando, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades ahí listas, latentes, ¿no? Entonces, Lina, es que nosotros conseguimos una base de datos. Ajá. Sí. Pues conseguimos a un chico que tiene una gran base de datos de Bogotá. Y entonces hablamos con él varias veces, pero no sabíamos qué hacer con esa información. O sea, para dónde, cómo filtrarla, qué hacer. Él es ingeniero catastral, tiene toda la información, pero no sabíamos cómo cogerla. Entonces de ahí fue la inquietud de Alex empezar a buscar cómo hacer para depurar esto. Véales, en la maestría de estrategia usábamos un programita, no sé si todavía lo tengo, con la DOFA.
O sea, uno cruzaba la DOFA Ujú. completa de la compañía para mirar y concentrarse en qué vectores tenía que diseñar en la estrategia Sí. por cada segmento, o sea, comercial, operativo, financiero, recurso humano, y se armaba como un árbol de ideas y de ahí se armaba la estrategia. Ajá. Pero había que cruzar toda la DOFA y con eso, muy parecido a lo que me mostraste, era el programa que usábamos, que era binario, 1, 2, hasta que lográbamos hallar cuál era el camino porque tú tienes 10 debilidades, 15 fortalezas, 10 amenazas, 15, y entonces eso se combina y queda la mitad, pero tú eres capaz de trabajar en un año una o dos, no eres, entonces, ¿cuál trabajabas para que le pegaras a más A la, factores de crecimiento de la compañía? Pues exactamente estabas haciendo una red neuronal en un tablero. Eso es una red neuronal. Sí, ¿Cuál no, es, cuál es igual, el, nosotros cuál es el camino toda la óptimo de maestría nos error o la falla? pasamos haciendo eso. Ujú. Bueno, es como tratar de impactar Bueno, entonces ya que hay que el hacer camino pues para hacer plata. es como tratar de impactar el camino que nos dé más efectividad en la información o que nos dé una información más Correcto, clara Lina. y que pueda ser más efectiva en el momento en que empecemos, en que se empiece a trabajar, digamos. sí. Claro, porque tú dices, tengo este capital de trabajo y quiero ganarme tanto dinero, él te arma 2 o 3 caminos de acuerdo a tu riesgo para que ganes dinero, Ujú. ¿ya? Ujú. Entonces, aquí hay al menos dos, voy a llamarlo de una forma que no conviene, pero que es una idea fácil de entender. Hay dos mangos bajitos, ¿no? Para coger. Uno es tratar de encontrar cuáles son las variables para meter que nos ayuden a entender un poco cómo es que está esa variación de precios del mercado de acciones, teniendo en cuenta que a veces tiene interacción y no con el exterior, como tratar de encontrar esa relación oculta, usando los datos últimos y porque eso lo podemos evaluar con cosas que ya hemos aprendido en estos meses y semanas que llevamos trabajando juntos. Ya hemos entendido que hay ciertas cosas que se cumplen la mayoría de las veces y hay otras cosas que es muy raro. Entonces empezar a ponerle datos al número a ver si O nos ayuda como, a predecir. Alex, Ujú. perdóname, o Señora. como lo que pasó ayer, Lina, pusieron un tapón en Bancolombia para subirla, Bancolombia preferencial, de 50.000 unidades de compra Ujú. a las 9 de la mañana y estuvo hasta las 2:40. Sí, Eso sí, era lo que iban a comprar sí, en la subasta. sí. O sea, detectar Luego cuándo están l- manipulando y cuándo van a arbitrar. Y nosotros las pescamos en río revuelto. compraron y a las 2:42 volvieron a colocar 50.000 unidades más. Yo Ah, me fui por el detalle a ver si sí las habían vendido, porque de 50.000 bajó a 40, como estaban comprando tan poquitas, entonces la gente se colocaba adelante, iba subiendo el precio, iba subiendo el precio. Y luego las vendieron a las 2:40, 47.000. Yo me fui a mirar al detalle y las vendieron. Yo llamé a Alex, mira lo que están haciendo. Y ah, al cierto, Alex, como al minuto, Sí. es que tiene que estar uno demasiado concentrado. Volvieron y colocaron las 50.000. Casi que es imperceptible. O sea, para una persona que no está en la pantalla todo el tiempo, no se no da se da cuenta de esa cuenta. Se pierden manipulación. esos detalles, pero yo me he dado cuenta que si logramos identificar cuándo está manipulando, pues no caemos, no pecamos ahí de Y inocentes. ahí en ese caso, digamos que quién estaría Porque yo llamé a manipulando. las Un grandes solo, billeteras. ok. Ese era un tiburón. Sí, ponen. Puede ser el mismo Bancolombia, Lina. Puede ser el Sí. mismo Bancolombia. Como ya se viene el rebalanceo, entonces él tira a subir lo que más pueda la acción para que en el rebalanceo llegue a 28.000, que va a ser el próximo 30 de octubre. Ujú. Por ejemplo, yo me equivoqué y yo salí de unas que tenía barato, pues fue más barato de lo que hay ahora. Pero, por Sí. ejemplo, les iba a vender
y luego a comprar. Y yo le digo, Alex, pero si están manipulando, no alcanzas a entrar abajo probablemente. Eso es lo que estamos comprobando, pero todo es como muy, pues muy, o sea, nosotros no estamos almacenando todo este conocimiento de 5 meses. Es muy empírica y nos lo dejamos muy en la cabeza y por eso ya llega un momento en el que no lo alcanzamos a digerir del todo cuando vamos a operar. De pronto es eso. Eso pasa, sin duda. Pero también pasa que cuando ya habíamos aprendido cierta regla, algo que no nos había ocurrido entra y nos cambia la regla. Y nos cambia o sea, hay días que hemos apostado que seguro, porque el dólar, el petróleo, todo subió. Y resulta que Estados Unidos se pegó tremendo rally y nosotros aquí más aburridos porque nadie está transando, pero aburridos. Y no entendemos qué pasó, ¿no? Sí. Y hay días que estamos tranquilos y ¡pum! Y de un momento a otro las se acciones mueve. Y ¡pum! Recogimos todo. Mejor dicho, cuando sabíamos menos, ganábamos más. Sí. Ay, porque nos tirábamos a la loca, nosotros sin saber nada. Así es. Claro que las variables eran diferentes, o sea, aquí hay una tensa calma por lo de las elecciones y así. Uy, no, Alex, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya tienes 2 manitos aquí. Sí. Por lo de propiedad raíz y por lo de inversiones. Dígame cómo empezamos a trabajar. Primero, una lista, pero esto es una lista que vamos a borrar. Es una lista que nos va a ayudar a buscar la información, pero después la vamos a ignorar porque ya les dije que uno no debe asumir cosas, ¿no? Debe dejar que la máquina encuentre los datos. Vamos a asumir primero cuáles son las variables importantes en las cuales vamos a hacer nuestra base de datos. Y vamos a hacer una base de datos lo más extensa que sea posible dentro de lo razonable y que tenga las variables que creemos nosotros que son las que son importantes analizar o que son las que son importantes porque ya de eso depende el precio. Entonces, si creamos esa base de datos, podemos empezar a jugar. Ese es el primer paso. Ahora, el paso 1B es, si sabemos que hay cierta información que podemos agregar, empezar a identificarla. A mí se me ha ocurrido, por ejemplo, encontrar la forma de extraer las ofertas de que están en finca raíz y en Eso metro te iba cuadrado. a decir, que cómo diablos sacamos eso de finca raíz, metro cuadrado, Hay que inventarse la forma, porque eso ya está tabulado. Lo que toca es simplemente uno chupárselas. Y esas son pues, una, por ofertas ahora reales porque la gente paga. tenemos Sí, y 2, los datos están ahí. Nosotros tenemos listados en este momento. Pues, sí, hay que nosotros en este momento, ¿qué hacemos? Tenemos listaditos. Ajá. Pero tenemos que meternos a cada apartamentico, pues hacer minería de datos, o sea, Sí, es muy manual, toca muy manual. Al principio sí, Lina, pero hay muchas cosas que están y que de pronto uno no se da cuenta. Por ejemplo, debe haber alguna forma de bajar datos sobre, por lo menos nosotros teníamos un estudio de avalúo de suelo urbano en Bogotá. ¿Y ellos cómo lo hicieron? Tenían avalúos de propiedades por todo Bogotá. ¿Y eso de dónde lo sacaron? De Catastro. Y Catastro es información gubernamental, debe haber una forma de entrar, de accesar. Es porque lo mismo, es uno de esos lugares donde no hemos visto. Sí, el muchacho, para él dijo que era confidencial, que no nos lo daba, pero debe haber formas de consultar información catastral. Pero es que él no así sea agregada, no tiene que ser individual. Él no sabe qué hacer con eso. Exactamente. O sea, él no nos tiene que dar el detalle, la él lista de tiene la información, pero no la... No, con que nos lo dé agregado ya nos da algo, porque eso es varios pasos más allá de donde estamos ahorita. Muy discreto, ¿no? Muy discreto que hayamos podido comprar o vender. Si nos da información agregada, acuérdense que aquí se puede combinar información discreta con información agregada, con información cualitativa. Lo que no podemos hacer en estadística. Acá sí lo podemos hacer. Entonces, vamos, o sea, una lista, no solo una lista de propiedades. Pero yo propongo que primero hagamos las bases de datos manuales, pues, arcaico. O sea, como crear 2 caminos.
uno arcaico mientras vamos buscando cómo conseguir bases de datos. Correcto. Con la de propiedad raíz. Correcto. Y nosotros nos podemos encargar de evaluar todo salitre y luego migrar a otras zonas que ya están colonizadas. Correcto. Y con lo de la bolsa, ¿cómo hacemos? Ya tenemos que mirar las variables y empezar a conseguir la información. Es parecido, pero también es más fácil, porque, o sea, para la bolsa, eso sí que hay información, pero a lo loco. Hay tanta información que es difícil escoger con qué empezar. Entonces, sería bueno escoger cuáles son los índices o las variables que hay que usar, pero tiene una complicación. O sea, bueno, por lo menos, Ale, ya sabemos cuáles son los índices. Sí, sí, hemos aprendido a los bolsazos que hay que mirar el VIX y que hay que mirar el índice del dólar, pero que el índice del dólar es diferente a la tasa de cambio con el peso colombiano, que a veces van así, y cuando ignorábamos que iban así, vinieron y nos hicieron así también, ¿no? Entonces también lo mismo, listemos. Pero no hemos perdido plata ninguno. Ah, no, aquí no nos reunimos a llorar, sino a reírnos, ¿no? Ay, no. Aquí estamos mirando es cómo le sacamos más juguito a los limones, porque hay, y queda, o sea, hemos dejado ese dinero sobre la mesa, habíamos podido sacarle más jugo. Esa es mi visión particular. Pueda que me equivoque, pero yo lo siento así, son los ejemplos que tiendo yo a recordar. Uy, me equivoqué, vendí muy rápido. Uy, me equivoqué de haber comprado ahí y no esperar. ¿No? Ese tipo de decisiones nos cambiarían significativamente el desempeño para mejorar. Pero entonces necesitamos saber identificar esa lista para poder ir allá a las bases de datos públicas y descargar la serie histórica y después empezamos a hacer experimentos de combinarla. Pero es que en acciones hay una cosa particular, ¿no? La serie histórica es lo que pasó, o sea, la realidad. Pero en acciones también juega mucho la expectativa. Y la expectativa es cuál era el consenso de lo que iba a ser la inflación versus lo que fue la inflación, y eso se indica si fue salto o si fue caída o si fue normal. Entonces nos toca agregarle también series del consenso de los economistas o las expectativas del mercado que se conocían días antes. Pero Alex, en economía internacional, cuando uno estudia economía internacional, hay una cosa que se llama extrapolación. Ajá. Es una técnica estadística donde se traslapa, por ejemplo, China y luego se pone encima Estados Unidos y se sobrecapan todas las variables y se sacan como uniones e intersecciones. Ajá. Y así es que los economistas van haciendo los supuestos con lo que se llama ceteris paribus, o sea, dejando unas estáticas, el ahorro estático, el no sé qué. Eso es muy complejo porque eso es muy largo, pero con esta máquina podemos entonces ya llenar los datos de China, de Rusia, Estados Unidos, por ejemplo, en petróleo, todas las que manejan petróleo, de banca las que manejan la banca y así sucesivamente. Exacto, y ya sabe uno que no solo es el precio del petróleo, sino también los datos de reservas, el número de taladros, que tiene que ver también, toca marcar las fechas de las reuniones de la OPEP, ¿no? Para empezar a ver esa relación. Los tornados. Los tornados. Y los tornados. Ajá. Las huelgas. Ajá. Y depende qué tan atrás nos vayamos, las guerras también, pero ya eso dejémoslo aparte, ¿no? Cuando hay guerra con un país de la OPEP, el petróleo se dispara. O sea, yo hacía agosto cuando pasaba eso, ¿no? Cuando estaban petróleos. Y ya sabíamos, hay escasez, nos van a llamar para hacer proyectos de exploración a lo loco. Y fijo, ese año era buenísimo, ¿no? Entonces, la idea de esta discusión era decir, bueno, si podemos ver el proceso de principio a fin, entonces iniciemos el proceso con un mínimo necesario que nos haga sentir bien, que digamos, podemos sacar algo interesante y empezamos a meterle y vamos evolucionando. No busquemos el modelo perfecto en la primera realización, así como ese Mario Bros. El primer jueguito que jugó fue tonto, pero el último jueguito jugó mejor que una persona, ¿no? En un día. O sea, si a mí me dan ese jueguito no, pero también jugar, yo no juego así. Es frustrante
Es frustrante ver esos robots cómo nos vuelven trizas en 2 horas en la bolsa. Exactamente. Uf. Sí, Exactamente. y eso que yo cuando entro, pues porque yo no puedo entrar todos los días, la verdad, entro cuando puedo. Yo estoy ahí pendiente y hay momentos en los que yo digo, ¿y ahí qué pasó? Eso es una cosa rapidísima. Y a la hora de que está finalizando ya en la tarde, uno se queda como, precisamente por lo que estábamos diciendo ahorita, por la, ¿cómo es que se llama? El tema de cuando hacen ya La inteligencia artificial. no, cuando hacen ¿Arbitraje? la subasta. Ah, la subasta. Uy, sí. Cuando hacen la subasta queda uno ahí como, pues aunque una vez lo vimos con Mónica, que se lo había explicado, creo que fue Federico, lo estuvimos viendo cómo se manejaba, pero igual uno queda ahí como sin mucha información del todo cuando uno no está haciéndole el seguimiento diario, porque pues si es necesario uno estar haciendo seguimiento diario, y sí sería muy bueno uno tener un tiempo todo el tiempo, pues para estar pendiente. Indispensable por lo menos estar conectados con el resumen diario. Yo creo les paso los 2 videitos para que estén como dateados, porque hay veces es mucha manipulación, o sea, no Sí. corresponde a nada, a nada. Pero es que hasta en la subasta hay demasiada manipulación, o sea, como que a ratos a mí me da la impresión que no es como, pues, o yo me pongo a hacer más o menos como el análisis que nos explicó Federico, que tú estuviste ahí, creo que sí fue Federico, y realmente yo no le encuentro como mucho sentido a la subasta. Sí, es que ingresan, pues mira, fue un gran cambio para nosotros porque las primeras semanas nosotros no sabíamos qué pasaba en la subasta. Después nos explicaron, pero todavía yo no sabía lo que pasaba en la subasta. Después aprendimos que podíamos ver el precio teórico y volumen teórico. Ah, y ahí nos dimos cuenta cuando la subasta venía gorda, cuando iba a estar seca. Y a veces hasta lográbamos reaccionar a tiempo para alcanzar a quedarse. Así como muchas veces le pegamos al precio, pero nos quedamos por fuera y ahí fuimos aprendiendo. Entonces, es como que podemos hacer un sistema que nos ayude a identificar esas cosas. Si bien no nos va a predecir el precio de la acción, porque eso es un problema, eso es una cosa Sí, complejísima. O sí, sea, sí, sí. Eso es muy bueno, incierto. es bueno tener como objetivo predecir si va a subir o va a bajar, clasificar, sube o baja, eso es más asequible. Pero si nos puede predecir cuando se está desviando, nos puede anticipar manipulación o arbitraje, y en las dos podemos ganar, si nos ponemos del lado correcto, ¿ya? Ese es el Sí. tema. Nina, imagínate que Alex en un curso que hizo, ya, pero hoy lo entendí, Alex. Ajá. Apenas hice el clic en este momento. Alex estudió hace 15 años, ¿cierto? Y allá le dijeron un arbitraje supremamente difícil de ver, ¿sí? Y entonces Alex me decía, pero es que ya he visto muchos. Entonces, pero claro, con la inteligencia artificial, ¿cómo no va a haber muchos, Alex? Sí, no, es que y ocurre tan rápido y son un robots. paréntesis ahí. Sí. Digamos que ese arbitraje realmente se está dando constantemente ahorita por la temporada de todo lo que está pasando, o en realidad siempre hay muchos arbitrajes. No, ¿qué pasa? La teoría dice que el arbitraje sería algo muy raro porque asume que los mercados son eficientes, que todo el mundo está enterado de todo, ¿no? Y que todo el mundo piensa igual de rápido. Pero ahora se están dando arbitrajes es porque en Colombia quedamos más poquitos inversionistas y estamos un poco confundidos. En cambio, los que ya tenían sus sistemas y sus robots entrenados, pues están aprovechando. Tranquilos. Están aprovechándose, corra, y ya eso nos pasó, o sea, bajarle el precio de la acción a Bancolombia 1.000 pesos en 20 minutos. O sea, yo estaba mirando estupefacto, y cuando hablamos con Mónica, oye, creo que eso es arbitraje. Y dijo, ¿y eso qué es? Y le dije, eso No, es así, sino pero que, eso es muy ¿te raro. acuerdas? Pregúntale a Federico. Y Federico, no, sí es arbitraje. Y yo, Mónica, estamos viendo pasar No, el es que yo Esto le pasa dije, una vez cada 30 años. Alex, eso, yo le dije, Alex, como yo soy tan rápida para ver esos cuadros,
Entonces yo llamé a Alex y le dije, Alex, más raro, eso todo es 800, 800, 800, 400, 400. Yo nunca había visto eso. Y entonces Alex dijo, ay, eso se llama arbitraje. Pregúntale a Federico y Federico, uy, yo nunca lo había visto, Mónica, ¿cómo lo viste? Y yo, "Ay, yo no sé, yo lo vi". Y entonces ya cada vez que hay arbitraje llamo a Federico, Federico, otra vez, otra vez. Sí. Sí, ahorita lo estamos viendo frecuentes porque nosotros somos, haz de cuenta una cometa que tiene una cola larga, nosotros somos el pedacito de la punta, ¿no? O sea, nosotros somos los que nos hacen así, ¿no? Los que no tenemos control, somos la cola del perro, ¿no? La cola no mueve al perro. Entonces, pero si podemos detectar cómo nos van a mover, nos paramos del lado que es y listo. Nuestra tasa de éxito debería mejorar. Y Sí, ese es el punto, ¿no? sí, sí, sí. Pero explícame un poquito más sobre el arbitraje, Alex, que eso no me queda muy claro. El arbitraje, de todas formas, viene siendo como el movimiento de la acción, como cambia aquí en Colombia con relación a la Bolsa de Nueva York, o cómo es ese, Mira, cómo lo arbitraje, podríamos ver teóricamente. hay varias formas de hacer arbitraje, pero todas responden a un mismo concepto. Es cuando el mismo activo tiene precios diferentes en diferente mercado. Entonces, si el precio supongamos que la moneda está uniforme en Estados Unidos y acá, que fueran la misma moneda, pero aquí la Ok. acción se retrasó y allá empezó a subir, ¿qué hace un operador que está operando en los dos mercados? Compra en Colombia y al Y mismo vende tiempo allá. vende allá y se gana la diferencia asumiendo cero Ah, riesgo, cero riesgo. La clave del arbitraje es cero riesgo, ganancia sin arriesgar un peso, porque la compró pero acá y la vendió allá. Listo. y ese tiempo digamos, de diferencia con un país con otro, por ejemplo, ¿qué es mucho o no? Décimas de segundo. Eso Y no dura entonces, mucho. ¿cómo hacen para comprar y vender, digamos, al mismo tiempo sin ningún riesgo? Porque puede estar vendiendo, vende acá y no alcanza a comprar allá al precio alto que está, digamos, en el otro No, país. pero los robots hacen transacciones así, o sea, Ah, son ok, tan ya ahí rápidas se que en la trata de tabla no robots. se ven. Eso no se ve en la tabla. O sea, ya no es Mónica tuvo algo que ir a manualito investigar la como, lista de todo el Lina, histórico. Lina. Eso es muy rápido. O o por sea, no, ejemplo, no es algo manualito como lo que nosotros hacemos. no, eso es automático. Hay otras formas de arbitraje más sofisticadas. Por ejemplo, con derivados. Por ejemplo, el precio de la acción es este, ¿no? Y los derivados son, por ejemplo, futuros de acciones. Yo apuesto contigo que la acción va a subir en una semana tanto y tú me dices, que no. Y le dice, listo, yo caso esta apuesta. Eso, hay una fórmula para evaluar el precio de los derivados, ¿no? Digamos, si una acción vale 25,000, el derivado costará 100 pesos, un lote de 100 acciones, ¿no? Entonces, si el valor del derivado también varía, eso se cotiza en bolsa. Pero si yo encuentro que que ya la acción está en el precio y el valor del derivado no corresponde con esa fórmula, yo me estoy ganando unos centavos de la diferencia de precio y yo simplemente vendo la acción y compro el derivado y ahí puedo hacer arbitraje. Es súper sofisticado, ¿no? O por ejemplo, Ok. vender yenes y comprar dólares. Es otra forma de hacer arbitraje, porque las tasas de cambio dan ese margen que es margen de ganancia a cero riesgo, ¿no? Ah, ok. Eso es arbitraje. Lina, por eso Ale Aprovecharlo se como payaso. metió a hacer la especialización para poder ser más rápidos, porque, porque es que por ellos en 20 minutos logran borrarnos, porque son máquinas, son esa inteligencia artificial que va y compra sola y vende sola y ya, no hay seres humanos ahí. Pues hay un humano que puso la máquina a rodar, Ah, sí. pero ya Y que instaló el trabaje. programa, sí. Sí, trabaje, listo. O sea, alguien creó eso, ¿no? Alguien lo configuró, lo creó, lo conectó y hágalo. Y esos programas son, pues yo le pregunté a mi profesor de bolsa, bueno, ¿y cómo puedo hacer arbitraje? No sé qué me dijo. Y esa es la lección que no se me olvida. Me dijo, usted necesita un sistema experto porque esas oportunidades son muy raras, entonces el sistema las tiene que detectar
y debe ser capaz de hacer transacciones muy rápido. Entonces, las firmas que hacen arbitraje son firmas de software muy sofisticadas para poder detectar y operar a esa velocidad. Usted solito en su casa no lo va a poder hacer, pero si nosotros podemos detectar de alguna una alarma que nos diga arbitraje, pues ya estamos anticipándonos. Si pasó, lo cosechamos. Si no pasó, pues nosotros asumimos cierto riesgo y vemos, ¿no? En qué posición nos quedaríamos si no pasaba. Pero Ah, ok. normalmente el arbitraje nos hemos dado cuenta cuando está pasando en el mejor de los casos o cuando ya pasó y ya lo vimos como lección, ¿no? No pasa. Pero más frecuente ahorita son las manipulaciones de precio del mercado y eso sí está pasando cada Lina, semana. pero igual si nos damos cuenta de los arbitrajes, no sabemos qué hacer con eso. Sí, igual no, digamos que para nosotros, en teoría, pues no nos, o sea, no tenemos cómo actuar frente a eso, pero sí eso lo que nos puede dar es un aumento de la acción o subir o bajarla en un momento dado para decidir si entrar o salir. Correcto. Porque cuando hay Porque arbitraje es ahí la en ese, oportunidad de salir o de entrar a un precio eso, que no pero, veníamos pero o de normalmente. lo uno o de lo otro, si Ujú. alcanzamos. Sí. Sí, ok, pero no de hacer pues como el flujo o la combinación de las dos como para lograr un dinero importante ahí. Mm, No, porque yo iría paso a paso. Yo diría que si logramos debe ser muy detectar cuando hay rápido. arbitraje, estamos pendientes de entrar manualmente cuando ya se cumple, ¿no? Pero pues, ahorita que es tan Sí, frecuente la manipulación de acciones, o sea, si podemos darnos cuenta cuando están manipulando y cuando no, también es una forma. Si están manipulando y uno ve buen precio, es mejor salir ahí porque eso se va a corregir, ¿no? Pero si el precio está aumentando porque sí, está bien, entonces es mejor sí esperarse y no salirse porque eso no se va a corregir tan rápido, ¿no? claro. El problema es que uno sabe eso después que pasó, todos somos sabios. Esa es la triste realidad, ¿no? Es fácil Sí, sí, sí. explicarlo cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya la De oportunidad se acuerdo. fue. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, listas. Listas para Bueno, empezar. ¿Qué lista hay que hacer para la bolsa? Listas de variables para bajar, para sacar la serie histórica y empezar a experimentar. Y Pero listas de los entonces inmuebles para lo hay inmobiliario. que hacer ya un plan de trabajo para que nos dividamos a ver cómo evolucionamos. Ujú. Listo. Puede ser primero con la bolsa y luego lo cogemos con lo de los bienes raíces. Listo. Entonces, nos toca llegar a una lista de qué variables vamos a usar para el modelo. Sacar las variables, Listo. para luego ir a descargar los datos de donde estén, ¿no? Hagamos ahí por el De chat, una, de una. vamos completando las listas. Nosotros ya habíamos mencionado varios. El VIX, que es el índice de volatilidad. Bueno, voy a apuntar acá, VIX. tengo que hacer una llamadita antes de las 6, entonces voy a dejarlos ahí un momentico, ya regreso con ustedes. Dale. Bueno, chao. Listo, Alex. Entonces hay que hacer ya como un modelo de trabajo Ajá. para poder ponernos las tareas y entonces, por ejemplo, hagamos un cronograma de trabajo, mejor dicho, para que para tal día tengamos tal cosa, para tal otro día tal otra, ¿te parece? Listo. Listo. Yo, o sea, yo debo mirar, y eso es mi tarea de esta semana, debo volver a entrar a los sitios de donde saqué los modelos y los trabajos y todo, y encontrar ese esquema de trabajo que ya alguien haya experimentado para bolsa y ver qué variables utilizó. Y lo tratamos de reproducir, pero con nuestros datos. No, Alex, y también sabes que ya empezar el curso de la bolsa, bien juiciosos, porque de ahí podemos sacar muchas cosas. Ah, sí, no, como te decía, igual que en Machine Learning, las matemáticas son las mismas y se respetan, nadie se las está comiendo ni se las está pasando por la galleta. El problema es encontrar, encontrar cómo se combinan. Entonces, si nos toca hacer el curso de la bolsa sí o sí, o sea, entender cómo se valora la empresa, si el valor fundamental está alto, si está bajo, ¿no?
refinar eso de los dividendos, porque nosotros valoramos la acción por precio, pero el dividendo también entra en la fórmula, ¿no? Ese tipo de cosas es buena volver a refrescarlo o aprenderlo bien. Aprenderlo bien, dejémoslo en aprenderlo bien, porque lo hemos ido sobre la marcha y nos sirve. Entonces, curso. Y yo esta semana miro modelos para poderles mostrar un ejemplo. Vea, este usó esta información y mire lo que logró. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo con nuestros datos. Eso es una buena forma de entrar, ¿no? Para hacer un modelo básico para la bolsa para nosotros. Bueno, entonces hagamos algo. Yo ya me tengo que ir a llevar a Luis por allá, una amiga que se le dañó un tubo al lado de tu edificio. ¿Ah, sí? Entonces, le voy a decir que se vaya pues en un Uber, entonces me tengo que desconectar. Pero Vale, entonces trata de poner ese modelo de trabajo y yo voy a organizarlo del curso mañana sí o sí, te lo tengo para por la noche. ¿Listo? Sí. Y Sí, te ya. voy a pasar un modelito de planes de acción que usamos en la corporación, a ver si te gusta. Pero eso ya manualcito, es No, en eso Excel, me va a primero, gustar, segundo, Mónica. Tú tercero. eres ¿Ah? experta en eso, ¿no? Ya, yo no tengo opinión. Dime cuál es y yo lo sigo, ya. En eso, Bueno, entonces mañana yo tengo el curso por lo menos, ya lo dale. saco, Y lo lo del modelo de acción, publico, dinos hago cómo el es. cronograma de tareas, el que se quiera meter se mete, y si Ajá, no lo hacemos tú y yo solos, sí, ¿listo? sí. No, y del modelo, di tú cuál es y yo solamente hago caso. Ya. En eso no hay Bueno, discusión. de una, En eso no hay discusión. ¿listo? Tú sabes bien de eso. Bueno, Vale, vale. listo. Dale mis saludos a Sebastián, por favor. Se tuvo que ir porque tenía una cita de cierre y aquí me puso a poner la vela. Mira. Eso le va bien. Vale. Y mira esa vela como está es bien prendidita. Sí, se nota Bueno, porque dale. Isabel la Entonces luz mañana amarilla. yo tengo el curso. ¿A qué hora nos reunimos? Yo tengo una cita por la tarde. Tratemos de hacerlo como en la mañana, en un ratico donde la bolsa esté así como floja, como para adelantar un poco. ¿Te parece? Yo, Ya. yo tengo una firma, vendí el de Suba. Ay, Tengo qué la bueno. firma a las 10:30. Ay, si quiero. Entonces, ¿cuándo te desocupes? Falta el del Tintal que ni siquiera llaman, ni siquiera llaman. Pucha, bueno. Pero yo recibo llamadas Bueno, por otro, pero hasta ahora solo una oferta que no me alcanza. O sea, tampoco recibir llamadas significa éxito. Tú sabes, ¿no? no, es verdad. Mm, Ah, vale. bueno, entonces mañana hablamos por la mañana en cualquier momentico. ¿Listo? Listo, vale. Vale, gracias. Bueno, bueno. Chao, chao. Gracias a Chao. todos. Chao.